aguantamos lo que vino y aguantamos Buen día, lo que compañeros. viene. En esta ocasión me dirijo a ustedes para hablar sobre el tema salarial, propiamente aquí en Cajicá. En el 2021, nosotros con la empresa logramos un acuerdo para iniciar un tema de estudios de salarios. En el 2021, el sindicato comenzó a trabajar haciendo una investigación, un informe sobre el tema salarial, propiamente en las empresas del sector papelero. Comparamos lo que era Familia con salarios de Carvajal, Cartón de Colombia y Kimberly, teniendo en cuenta convenios convencionales y extractos o colillas de pagos de las otras empresas, que como somos agremiados en el mismo sindicato es muy fácil acceder a ellas. Entonces hicimos ese primer estudio salarial y de ahí expusimos no solamente a la empresa sino a todos los trabajadores cuáles fueron los resultados de este informe salarial. Quisimos ampliarlo un poco no solamente a salarios sino también a número de trabajadores en los puestos de trabajo y a funciones que tienen, digamos, relación, y así lo presentamos a la empresa. Posteriormente la empresa realizó un estudio con Mercer, que es una empresa que se dedica a estudiar lo que es los salarios pues, en el sector industrial. De ahí hubo una primera reunión con la empresa en donde se establecieron algunos lineamientos salariales en los cuales se comparaba los salarios que se pagan en Familia junto con los salarios que se pagan en la zona y en otros sectores, pero la empresa consideró que este estudio no era lo demasiado profundo, basado pues en lo que se quería con la organización sindical y lo que se quería presentar a los trabajadores. Es decir, hicieron otro segundo estudio con una empresa que se llama Talent Avisor. Allí sí se compararon propiamente los cargos y los salarios en el sector papelero. El pasado martes 12 tuvimos nosotros una reunión con la empresa en donde se nos presentó los resultados de este tema salarial. Fue el lunes 11 y martes 12 estuvimos hablando sobre el tema salarial. Se nos presentaron a nosotros como organización los resultados que habían tenido con Talent Avisor y se habló pues también el estudio salarial que había presentado también la organización sindical, y se finalizó de alguna manera la discusión en, digamos, cumplimiento a esa acta convencional o a ese acuerdo que habíamos llegado nosotros en el proceso de negociación. Propiamente en este estudio que se hace con Talent Avisor y que nos presenta la empresa, establece tres jerarquías en la medición salarial. Está algo que llaman primer cuartil, una mediana y un tercer cuartil en escalafones salariales, y allí se ubican, digamos, los salarios que pagan en Familia en cada uno de estos cuartiles. En comparación, el estudio total con 8 empresas, y tomaron una muestra de empresas de Carvajal Pulpa y Papel, Smurfy Capa y Papeles Nacionales como muestra especial de comparación en ese estudio, pero el estudio se hace con 8 empresas: Packing, Empaques Industriales, Sky Colombia, Dispapeles, Printecol, además de las empresas que ya mencioné. Se establecen entonces esos 3 cuartiles y se ubican cada uno de los cargos en uno de esos cuartiles. Se analiza cargo por cargo cada uno de los escalafones salariales en comparación con el total de las 8 empresas y con la muestra especial, analizando en qué nivel se encuentra. Hay una primera medición que se realiza con un salario básico y se establece de ese salario básico en qué cuartil se encontraría, y se realiza otra medición con el salario total, que es metiendo primas legales y extralegales y todas esas compensaciones efectivas, y eso, digamos, que incrementa el salario que vamos a recibir, o la base salarial que recibimos mensuales. Es decir, si nosotros recibimos 4 primas al año, se suman al total de ingresos que tenemos en el año y se divide por 2, y eso va a salir un ingreso mensual superior al ingreso básico, y así se hace la comparación. Entonces están esas dos formas, con salario básico y con salario total. Básicamente mostrando, digamos, que a grosso modo se establecen cargos como calidad, operario ensacador y todos esos cargos que tenemos dentro de la planta, y cada cargo de esos se hace el comparativo pues en estos niveles salariales. Este estudio lo vamos nosotros a presentar en una reunión de asamblea mixta, virtual y presencial. Orientamos a que los trabajadores se hagan presentes en donde la vamos a realizar, con el fin de poder hacerla mucho más amena y resolver las preguntas.
Por ahora hacemos un resumen, digamos, rápido de lo que sería la presentación de este informe. Entonces, recopilando, pues hay cargos que, teniendo en cuenta el ingreso base total, pues la mayoría de cargos están sobre la mediana, es decir, sobre la media de lo que reconocen estas empresas en el sector papelero, según ese estudio que nos presenta la empresa, teniendo en cuenta este salario total y no el salario base. Si tenemos en cuenta el salario base, muchos de los cargos están por debajo de la mediana, pero pues la empresa hizo mucho énfasis en lo que era el salario total, digamos como una medición de compensación salarial. Hay algunos cargos que se encuentran sobre la media, hay otros que se encuentran por encima de la media. Los cargos que se encuentran por encima de la media más se hacen referencia a conversión, operación ensacadora y demás. Hay otros, los cargos, hay unos que se encuentran por debajo de la media, más que todo en la parte de molinos y lo que son instrumentistas, pero que digamos que la empresa generó un nivel de tolerancia en donde dice que se está pagando ese salario, digamos, sobre la media de lo que se paga en este sector papelero, propiamente haciendo referencia a esas 3 empresas y a las 8 de las que componen digamos, esta muestra para hacer este estudio. La empresa, posterior a la presentación de este informe, manifestó a la organización sindical que el pasado viernes iba a hacerlo o iba a presentar los resultados excesivos a todos los trabajadores, como efectivamente lo hizo. Y nosotros esperábamos a que la empresa presentara este informe para después, digamos, presentarles este resumen de lo que fue la presentación del informe, cómo se ha venido tratando el tema de salarios entre organización sindical y empresa, y también darles unas conclusiones a ustedes como trabajadores desde la directiva del sindicato acá en Cajicá. Si bien es cierto, el informe no gusta en un primer inicio, porque la empresa en el comunicado básicamente dice que estamos por encima de la media, cosa que no es tan cierta, y que lo hace, digamos, con un salario de pronto total, que no está para todos los cargos, sino para que unos cargos sí, otros no se puede generalizar. No es el punto final, es decir, no es que ya no vayamos a hablar de salarios, por el contrario, ya hay unas bases técnicas, una que pone la organización sindical y 2 que pone la empresa, que permiten a los trabajadores de familia en Cajicá solicitar más salario, y se basan en algunas peticiones que viene haciendo la organización sindical desde antaño, ¿no? Una de las primeras peticiones que hace la organización, sin compararse con las demás empresas, es la pérdida del poder adquisitivo que venimos teniendo nosotros del 2014 hasta la fecha. ¿Por qué el 2014? Porque en el 2014 es donde nosotros comenzamos a tener conocimiento, pues nos agremiamos en la organización sindical y comenzamos a tener esas gráficas de medición. Si uno de pronto lo hiciera del 2012, incluso desde el 2008, cuando comenzaron las primeras personas a trabajar en familia o antes, propiamente en Cajicá, la pérdida del poder adquisitivo, digamos que no sería un poco más acentuada. También hay un tema desde el 2014 que fue fecha en donde la empresa tomó la decisión de incrementar los salarios con base en el IPC y no con base en otras estadísticas que venía incrementando en años anteriores. Entonces, esa pérdida del poder adquisitivo año tras año genera ya una afectación para los trabajadores, en el sentido de que si comparamos los salarios y los ponemos, digamos, los salarios de la empresa en familia, los ponemos en salarios mínimos, vemos que por allá en el 2014 tenemos más de un 2, o ganamos más de 2 salarios mínimos, digamos, en un salario medio en la empresa. Hoy por hoy ganamos 1.8 salarios mínimos, incluso no tenemos la medición de este último 2022, pero se acentúa más con ese incremento del 10% sobre el salario mínimo. Ahora, si comparamos en dólares o transformamos a dólares, teniendo en cuenta que hoy el 90% de los alimentos ingresados a Colombia son importados, tecnología y demás es importado, y que Colombia, digamos que comenzó a depender del mundo, ponemos eso en temas de salarios, y nos damos cuenta que ganábamos muchos más dólares en el 2014 que lo que ganamos ahora. Entonces, digamos que son premisas que por sí ya nos permiten a nosotros como trabajadores, como organización sindical, pedir mejoras en los salarios para mantener ese poder adquisitivo que teníamos en el 2014 y para hacer, digamos, de los salarios que se pagan en familia provechosos en la región, y poder dinamizar así la economía también. Es decir, que sea un honor trabajar en el grupo familia y crecer como trabajadores a medida que crece la empresa. Como les digo, son datos técnicos
que digamos le suben un poco el nivel de la discusión. Ya no es yo me parece, yo quiero este salario porque me parece que hago un mejor trabajo, porque me parece una cosa a la otra, sino que ya hay unos datos técnicos, no solamente de pérdida del poder adquisitivo, sino de comparación entre los demás cargos. Familia, si bien se compara en un punto medio, Familia hoy por hoy es la mejor empresa del país en lo que es el sector papelero. Familia no está constituida como grupo empresarial, pero sí tiene 5 empresas en Colombia. Recientemente la Supersociedades sacó las 1000 empresas más rentables del país. Dentro de esas 1000 empresas registran 3 empresas del grupo empresarial Familia. Productos Familia S.A. ocupando el puesto 119, Productos Familia del Pacífico SAS ocupando el puesto 274, Productos Familia Cajicá SAS ocupando el puesto 742. Si nosotros lo medimos como grupo empresarial, el grupo empresarial obtiene más de 2.3 billones de pesos en Colombia, convirtiéndose en la empresa del sector papelero más rentable o que más ventas tiene en el país. Si analizamos las ganancias, tiene ganancias por encima de los 490.000 millones de pesos como grupo empresarial. Esa la hace la mejor empresa del sector papelero en el país. En ese orden de ideas, Familia tendría que pagar, dentro de ese estudio que presenta de Talent Avisor, debería pagar los mejores salarios y no estar sobre la media, sino estar sobre el top de los mejores salarios e imponer el punto, digamos, atacar, ¿no? Algunos cuestionamientos de este informe fue la no presencia de Kimberly-Clark como, digamos, competencia directa de lo que es Familia. Kimberly-Clark no registra ventas incluso por menos de la mitad de lo que registra Familia, es decir que en la competitividad que hoy hay, que ha habido año tras año, Familia digamos que es mucho más prestante que lo que sería Kimberly, pero en temas salariales no pasa lo mismo, y es cuando nosotros hacemos digamos esa cuestionamiento a la empresa de que nos pague salarios equiparados a los que pagan en Kimberly, ya que es digamos su competidor directo, lo que se podría llamar aquí en Colombia. En Antioquia, si medimos al grupo empresarial Familia, dentro de todas las empresas que hay aquí en este informe que presenta las Supersociedades, Familia se ubica como la 4ª mejor empresa, ¿sí? Si solo medimos a Productos Familia S.A. propiamente, que se ubica allí en Antioquia, estaría como la 9ª mejor empresa. En Cundinamarca, el grupo empresarial se ubica como la 5ª mejor empresa si lo medimos como grupo. Si medimos solamente las 2 empresas de Productos Familia que se encuentran ubicadas en Cundinamarca, estarían ubicadas como la 9ª mejor empresa. En la Sabana de Bogotá, si lo medimos como grupo empresarial, sería la mejor empresa de la Sabana de Bogotá. Y si medimos nosotros entre Productos Familia S.A. y Cajicá SAS, se ubican como la 2ª mejor empresa, sin tener en cuenta los ingresos de Avaria, que estuvieron por los 8 billones de pesos y que pues sale pues del top. Entonces eso nos dice que estamos nosotros trabajando en una excelente empresa a la que le han llevado los trabajadores. Recuerden que las empresas se posicionan por el trabajo que hacemos los trabajadores y de ahí ya pedir una mayor compensación. Entonces nosotros, digamos que es el análisis técnico que hacemos desde la organización sindical. ¿Qué concluimos nosotros desde la organización sindical? Primero, invitar a los trabajadores a que esto no sea una desmotivación para seguir en la lucha sindical, sino que por el contrario esto sea una motivación para demostrarle a Familia que estamos en desacuerdo con esos pensamientos que ellos tienen, que queremos tener mejores salarios y que queremos llegar a ese top de la mejor empresa que paga los mejores salarios en el sector papelero, así como en relación lo tienen con las ventas. También queremos invitarlos a que apoyen al movimiento sindical y que por medio de las afiliaciones se expresen a la empresa que no están de acuerdo con esto que hoy está diciendo a través de esta medición que se hace. Finalmente, el tema de los salarios es un tema que siempre y cuando existan trabajadores y empresas siempre va a estar en discusión en la mesa. Hoy es la primera vez que nosotros como trabajadores nos sentamos con la empresa propiamente a discutir sobre salarios, porque queremos mejores salarios basados en temas técnicos, en estudios que hemos hecho los trabajadores, que hoy hace la empresa, y digamos que es el camino para llegar a lograr mejores condiciones salariales propiamente en Cajicá y ojalá en el país, ¿no? Para que los otros compañeros de las otras regiones del país también se unan a Sintrapulcar y
demos esta misma discusión pues en las otras fábricas del grupo empresarial Familia. Finalmente, cuando uno entra a mirar con otros sindicatos de la zona, sindicatos de antaño, que lograron tener unas garantías laborales muy superiores, nos dicen que este es el camino que hay que seguir, que es lo que tiene que haber por parte de los trabajadores, una conciencia de que quien está tomando la determinación de no pagar mejores salarios hoy en la empresa precisamente son los empresarios, los dueños de la empresa, los directores de la empresa, no los trabajadores, no la organización sindical. Por el contrario, la organización sindical es la que está exigiendo estos estudios, está cuestionando y cada vez pone más datos y más argumentos sobre la mesa del por qué deberían pagar los mejores salarios. Finalmente hay que analizar la disposición de la empresa de pagar o no mejores salarios, es decir, aquí no hay una disposición sobre argumentos técnicos de pagar o no mejores salarios, ¿sí? Aquí la discusión está en ¿qué poder de negociación tienen ustedes como trabajadores? ¿Hasta dónde vamos a llegar por los trabajadores para exigir esos mejores salarios? Que es lo que está diciendo la empresa, pues indirectamente en ese boletín que saca hoy, ¿no? Es decir, que sacó ayer, perdón, es decir, por argumentos no se va a lograr subir salarios en el grupo empresarial. Ya hay bastantes argumentos de lado y lado y he tratado de esbozar algunos en este video. Es de qué capacidad de negociación tenemos, es decir, qué trabajadores tenemos sindicalizados y hasta dónde vamos a poder llegar. Entonces esa es una meta y es una forma de cómo llegar a obtener mejores salarios en el grupo empresarial. Entonces la invitación a los trabajadores que sigan apoyando la organización sindical. Vuelvo y le reitero, no es la presentación de estos estudios salariales no es una puerta para frenar la discusión de salarios o no, eso se va a seguir discutiendo en las reuniones de relaciones laborales y en los procesos de negociación. ¿Qué estrategias tenemos de crecimiento? La estrategia directa es hablar, ya votamos una huelga, vamos a hablar si posiblemente la ejecutemos o no, si los trabajadores demuestran que no están de acuerdo con estos salarios basados en estos argumentos técnicos, que como ya dice la organización sindical, estamos sobre una media y queremos estar sobre un estándar alto y muchos de los cargos que se establecen o se describen en este estudio salarial de algunas áreas como lo podría ser molino, instrumentación o mantenimiento están por debajo de esa media. Entonces, ¿cómo llevar a todos a estar en un mismo nivel o están en ese nivel superior? ¿Cómo lo hacemos? Pues los trabajadores definiremos si nos sentimos bien pagos, si no nos sentimos bien pagos y hasta dónde llegamos. Es decir, llegar hasta no solamente la votación, sino una ejecución de una huelga como mecanismo para que la empresa reconsidere estas posturas que hoy está expresando a través de sus estudios salariales, o qué otras herramientas podemos construir desde la organización sindical para concientizar la empresa y no tener que llegar hasta ese límite. Pues eso simplemente lo hará el tiempo. Vamos a un proceso de negociación en noviembre, diciembre, en donde vamos a poner este tema salarial otra vez sobre la mesa, como le digo, como más datos técnicos. Y pues nada, esperamos que los trabajadores no se desanimen con esto que está pasando hoy, que por el contrario eso tiene que ser algo que nos motiva a seguir en la lucha sindical. Eso tiene que ser algo de reconocer también de fruto de la lucha sindical. Recordemos que, vuelvo y reitero, antes no teníamos tantos datos técnicos como los que se tienen hoy y nunca nos habíamos sentado a hablar nosotros de salario con el empleador, que ya es un buen punto de partida. ¿Qué tan fácil la tenemos para lograr salarios o no? Pues eso ya depende de Essity, de los directivos que hay hoy por hoy en la empresa y de la determinación que nosotros tengamos como trabajadores. Esta fue una semana cargada de cosas. Tuvimos el tema de los salarios, también tuvimos una reunión de relaciones laborales con la empresa, tuvimos una visita al Ministerio de Trabajo por horas extras, tuvimos también una reunión, eso fue la semana pasada, una reunión del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, que hay que informar. Esperaremos que en otros videos o en otros espacios podamos hacer una descripción de lo que fue la visita del Ministerio de Trabajo, que lo bueno, lo malo, que por qué se generó esa visita del Ministerio de Trabajo, qué es lo que quiere el sindicato en temas de horas extras, qué es lo que quiere la empresa y también qué es lo que se habló en la reunión del Comité de Relaciones Laborales y en el Comité de Salud y Trabajo. Esperamos que este video haya sido de su agrado, esperamos que lo vean muchas personas, que lo compartan y esperamos hacer otros videos explicativos frente a otros temas. Muchas gracias. Existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel.